Hola a todos, soy Ángel Artero, el profesor de Exitae, de las asignaturas de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática, y hoy vamos a hacer un seminario de certificación energética de edificios mediante el programa C3X, ¿vale? Que algunos ya conoceréis o habréis oído hablar de él, ¿vale? Y en concreto voy a hacer un caso de un ayuntamiento. En su día ya lo empezamos y tuvimos algún problemilla de audio. Hoy los hemos conseguido solventar todo aquí con los compañeros de Máster de Visión. Y bueno, pues vamos a intentar ayudaros, o voy a intentar ayudaros a que aprendáis un poco cómo se maneja esta herramienta, ¿vale? No es una herramienta sencilla, con lo cual es muy posible que no sea suficiente con solo este seminario. Por lo tanto, ya habréis visto o veréis que es la primera parte de dos de las que va a constar el seminario. Y bueno, pues eso, poquito a poquito vamos a ir viendo cómo se maneja, iréis aprendiendo. Y también quiero que sepáis que más adelante tendremos un webinar, ¿vale?, interactivo, en el cual pues podréis preguntarme todas las dudas que hayáis tenido, y porque a vuestra disposición en el campus de Exitae, en la plataforma sobre la que trabajamos, ya tenéis la presentación y está el caso desarrollado paso a paso, ¿vale? Es decir, vosotros lo podéis ir haciendo y, bueno, con los resultados que os vayan dando o la problemática que os vaya surgiendo, a posteriori haremos un día esa sesión de dudas en la que os ayudaré en todo lo que pueda a solventar cuantas dudas os hayan surgido, ¿vale? Bueno, vamos con ello. Aunque la presentación es larga, voy a intentar ir ligero, ¿vale? No quiero que se alargue mucho porque tampoco quiero que se os haga pesado, ¿vale? Entonces, lo que es la primera parte, si me vais siguiendo, bueno, os he puesto unas noticias que me parecen bastante importantes, porque al fin y al cabo considero que el tema de la eficiencia energética, que cada vez es más conocido, se está oyendo más, bueno, pues al fin y al cabo es un nicho de trabajo, y yo creo que tal y como estamos y a día de hoy, esto es súper importante, ¿vale? Pues tenéis aquí una serie de enlaces que podéis seguir y ver ciertas noticias que se van lanzando sobre este tema, ¿vale? Ahí os las dejo, no entramos a verlas porque nos alargaríamos. Asimismo, a continuación os he puesto la legislación vigente y la legislación que ha motivado estar, bueno, en esta situación en la cual, pues eso, se promulga o se promueve la certificación energética, igual que nos la hemos encontrado en los últimos años en distintos electrodomésticos y demás, pues también en los edificios, ¿vale? Únicamente resumiré y os diré que la Comunidad Europea lo tiene muy claro, es un 40% de la energía final la que se utiliza en los edificios, y por lo tanto hay que empezar a reducirla, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues ahí os quedan las distintas directivas mediante las que se promueve este tema que estamos trabajando, la certificación energética de edificios, ¿vale? En concreto de edificios existentes, porque los que ya conocéis, ya sabréis que bueno, en obra nueva se suponía que ya se tenía que estar haciendo hace años, ¿vale? Bueno, yo he puesto aquí algún comentario, los vais siguiendo y ya os digo, leerla, y cualquier cosa en su momento podremos comentar lo que consideréis, ¿vale? Bueno, esto que sería, aquí tenéis en la presentación las siglas, ¿vale? Certificación energética de edificios existentes, y os he puesto los enlaces, o el enlace en concreto desde el que podéis descargar. Si hicieseis clic en este enlace que tenéis subrayado y en azul, podríais descargar las aplicaciones que el Ministerio de Industria y Turismo ha lanzado para realizar esta serie de trabajos, así como una serie de guías y demás que os pueden ayudar, ¿vale? Ahí tenéis, os dejo que lo vayáis haciendo y bueno, en su momento ya sabéis, os echaré una mano con lo que necesitéis. En primer término, os he puesto aquí un esquema, un sinóptico de cuál sería el proceso de certificación que todos estamos esperando que entre ya en vigor, el nuevo Real Decreto, y
cuál sería nuestra labor como técnicos certificadores, ¿vale? Al fin y al cabo nosotros, como podéis ver en este esquema, vamos a estar en contacto con el propietario va a ser quien nos contrate y nosotros, nuestro trabajo, lo tenéis aquí, tenemos hacer una toma de datos y mediciones, súper importante, este es el primer paso y, bueno, es la parte más importante, luego lo volcamos al programa y la suerte es que este programa es bastante fácil de utilizar y bastante útil y nos va a dar certificaciones, entre comillas, rápidas, que sería la parte que haríamos aquí, realización de la calificación y una propuesta de mejoras que también veremos que podemos hacer con el propio programa. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, vale, empezaríamos lógicamente, pues como hemos visto en el cuadro anterior, por la toma de datos y mediciones, ¿de acuerdo? Para eso os hago dos pequeñas recomendaciones. Una, tenéis aquí un enlace para acceder a la sede del catastro, ¿vale? A la sede electrónica del catastro, más en concreto, desde la cual, pues bueno, podéis buscar en el municipio concreto en el que estáis y con la localización concreta, podéis buscar el edificio o la vivienda a certificar. Esta herramienta nos va a dar una ficha en la cual tenemos una serie de datos importantes del inmueble, como son, pues bueno, sobre todo año de construcción y superficies útiles habitables. Dos datos fundamentales, ¿vale? Pues ahí los tenéis. Primera herramienta. Segunda herramienta, y antes de haber realizado esto, tenéis dentro del manual de usuario del programa, que lo tenéis en el propio programa, aunque luego lo vamos a ver más a fondo, pero bueno, en el propio programa, en la parte de ayuda, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el manual de usuario. Pincharíais y directamente se os abre un PDF en el cual tenéis un manual en el que también se va explicando paso a paso todas las funcionalidades del propio programa. ¿De acuerdo? Bueno, a lo que iba es que en este manual de usuario podéis encontrar en su parte 3 unas fichas de toma de datos. ¿De acuerdo? Os puede venir muy bien para esas tomas de datos, valga la redundancia, y mediciones que tenéis que llevar a cabo como primer paso para certificar un edificio existente. Un edificio, vivienda, local, lo que sea. ¿Vale? Continuamos. Bueno, os había preparado una serie de fotos para que vieseis un poco, conocieseis un poco el edificio. Ya os digo, no nos da tiempo, también se colgarán en la plataforma universitaria de SITAE y cualquier comentario que podáis ver lo trataremos, ¿vale? Únicamente para presentaros el edificio, como ya se ha comentado, es un ayuntamiento del Pirineo Aragonés y es un edificio antiguo, ¿vale? Más en concreto construido en 1894, creo recordar, ¿de acuerdo? Que, por supuesto, conlleva una serie de peculiaridades que iremos tratando, ¿vale? A continuación podéis ver lo que sería la página de inicio en la propia presentación, ¿vale? Podemos ver lo que sería, esto es un pantallazo de la página de inicio del programa. Una vez que ejecutamos, hacemos doble clic en el icono, una vez que ya lo hemos instalado, tenemos este inicio, que nos hace elegir entre los distintos tipos de edificios, ¿vale? Si estamos hablando de un residencial, está claro, una vivienda o un edificio de viviendas, o si estamos hablando de sector terciario, en los que diferencia entre pequeño y gran terciario, ¿vale? La diferencia, al fin y al cabo, solo está en el nivel de detalle a la hora de definir las instalaciones del propio edificio, sin más, ¿vale? Bueno, lo tenéis explicado, como podéis ver, en la propia presentación. Ya os digo, paso para adelante, lo veis y cualquier duda os la apuntáis y la comentamos en ese webinar que haremos de dudas, ¿de acuerdo? Os he puesto un desglose incluso de los equipos eléctricos que hay instalados en ese edificio, ¿vale? Para que, bueno, veáis un poco cuál es la situación actual en cuanto a consumos eléctricos, que también es interesante. Bien, paro aquí, ¿vale? Datos generales.
Bueno, esta sería la primera pestaña o de las primeras pestañas sobre las que vamos a trabajar. Bueno, ya os abro el programita, esta es la pinta que tiene el programa. Ahora os empiezo a contar, pero bueno, os quería contar antes de entrar en materia y antes de empezar a toquitear el programa, os quería contar unas premisas que tenéis que tener en cuenta para que una vez que vayáis a certificar no tengáis problemas, ¿vale? Son 4 pequeños detalles que hay que hacerlos así porque si no el programa se vuelve un poquito loco, ¿vale? Son estos. En primer lugar, es necesario que estén todos los campos rellenados en la pestaña de datos administrativos, ¿vale? Aunque sea con un simple punto, pero todos los datos, ¿vale? Si no, entiende que le falta información y no nos va a dar una calificación, ¿de acuerdo? Más, evitad los acentos, ¿vale? O las tildes en el nombre del archivo. Más, si vuestro nombre de usuario tiene tilde, también tendríais que tener cuidado con ello o intentar grabarlo en otra carpeta alternativa en la cual no vayamos a tener un acento de por medio, ¿de acuerdo? Si no, podemos llegar al final de todo este proceso que vamos a hacer y nos encontramos con que no tenemos un archivo operativo o que no nos da una calificación que al final es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Vale, y por último, y ya hay algún alumno a través de la plataforma que me lo ha comentado este caso concreto, es que si no se tiene la fuente Calibri, que es la que se suele utilizar a día de hoy en los sistemas operativos en Windows o en Office, si no la tenemos instalada, por lo que sea, tenemos un sistema operativo más antiguo, lo que sea, tenemos que buscarla, ¿vale? Porque si no, no nos va a dejar. Esta sería la ruta en la que lo tenéis que colocar, esa fuente, una vez que la descarguéis. Descargarla es muy sencillo, no tenéis más que buscarla en Internet, en el propio Google, y descargarla de forma totalmente gratuita, ¿vale? Importantes, estos 4 puntos no los dejamos pasar para no tener problemas a posteriori, ¿de acuerdo? Bueno, continuaremos y ahora sí que vamos al programa. ¿Bien? Bueno, como podéis ver, yo ya tengo algunos datos rellenos o rellenados para agilizar un poco el caso, ¿vale? No me quería extender excesivamente. Como podéis ver, lo importante o lo más importante, aparte de los datos que sean unos u otros, lo más importante, todos los campos completos, ¿vale? Lógicamente ni este es mi NIF, ni esto es un CIF, etcétera, etcétera. Pero bueno, sea lo que sea, tenemos que poner una serie de datos para que el programa luego no nos dé problemas. ¿Entendido? Eso estaríamos hablando de la pestaña de datos administrativos. Como podéis ver, nos vamos a mover, o como vais a ver, nos vamos a mover dentro de estas 4 pestañas. ¿De acuerdo? Datos administrativos, datos generales, envolvente térmica e instalaciones. Bien, hemos acabado con datos administrativos que no son más que unos sencillos datos de localización, etcétera, etcétera. Vamos con los importantes. Las 3 siguientes son las importantes. Datos generales. Ahí estamos. Muy importante. Normativa vigente, el primero que nos encontramos dentro de datos generales, normativa vigente en el año de construcción del edificio. ¿Por qué es tan importante? Porque determina el nivel de aislamiento térmico del edificio que estamos analizando, ¿vale? Haceros idea de que hasta más o menos 1981 no se empieza a tomar conciencia de que hay que aislar térmicamente los edificios, ¿de acuerdo? Con lo cual, como podéis ver, tendríamos esa norma básica de la edificación, condiciones térmicas del 79, que es la que yo os comentaba, que a partir de 1981 entra en aplicación y se empiezan a aislar un poquito más la piel de los edificios, y el actual código técnico de los edificios, ¿vale? En este caso, como ya hemos comentado anteriormente, 1894, año de construcción, por lo tanto, lógicamente anterior, ¿vale? ¿Por qué este dato es importante? Porque al definir la envolvente térmica nos va a permitir poner por defecto, si no conocemos cómo está construida esa fachada o esa cubierta, etcétera, nos va a dar por defecto un valor de transmitancia térmica, ¿vale? Dato crucial para una certificación energética. A continuación os cuento de qué va, ¿vale? Vamos a seguir ahora con datos generales. Bueno,
El tipo de edificio en este caso podemos elegir entre edificio completo o el local. Vamos a hacer todo el edificio en un conjunto, ¿de acuerdo? Es muy importante, y paro un segundito para comentaros que este programa no tiene interface gráfica de diseño como tal. Es decir, algunos ya conoceréis el líder y ya os habrá dado muchos problemas justamente por eso, por tener esa interface gráfica. Este no, ¿vale? Lo que tiene es una interface en la cual nosotros vamos definiendo una serie de datos. Eso hace que sea el programa mucho más sencillo y el motor de cálculo funcione mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno. El perfil de uso, lógicamente, muy importante. Aprovecho también para deciros que, como veis, nos da una serie de indicaciones el propio programa cuando nos ponemos encima de una pestaña, como estabais viendo, ¿vale? A ver, ahora no quiere salir. Bueno, aquí tendríamos las distintas intensidades para el uso. Podríamos ir desde baja y con pocas horas o con una jornada de 8 horas hasta intensidad alta, ¿vale? Un rango de uso alto con actividades con mucho aporte de energía a las estancias, etcétera, como puede ser un gimnasio, por ejemplo, ¿vale? Y si está funcionando, pues 24 horas al día. ¿Sí? Bien. A continuación, la provincia en la que se sitúa. Localidad nos da por defecto las provincias de las comarcas. Si no es la nuestra, seleccionamos otro y la escribimos debajo. Muy importante. Tenemos por defecto, si nosotros no elegimos, hubiésemos elegido cualquiera de esta, por ejemplo Huesca, que es la provincia, perdón, la capital de la provincia, como podéis ver nos elige una zona climática D2 según el código técnico, ¿vale? Que esto sería la sección HE1, limitación de la demanda energética, y HE4, ¿vale? Es la contribución solar mínima de agua caliente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que seleccionamos otro y ponemos Torla. Nos deja ahora sí modificarla. ¿Por qué? Porque tenéis que ir a visitar la HE1 y la HE4 y veréis cómo estas zonas climáticas, cuando tenemos una importante diferencia de altura respecto al nivel del mar de la provincia con la localidad que estamos analizando, pueden variar significativamente. ¿Cómo es el caso? En el que nos vamos a elegir una E1. Todas estas pequeñas cosas que yo estoy haciendo rápido es porque quiero que trabajemos sobre el programa, ¿vale? En su momento, si surgiesen dudas en los próximos seminarios, si surgiesen dudas sobre estas selecciones concretas que yo hago, las desarrollaríamos en nuevos seminarios, ¿vale? La idea no es hacer de esto algo puntual, sino darle una continuidad. Eso es lo que se pretende desde Exita y eso es en lo que estamos, ¿vale? Continuamos. Superficie útil habitable. Bueno, pues yo ya la he desglosado, yo ya sé que son esos 190 metros cuadrados, sé que la altura libre de planta, altura entre forjados, estamos hablando de 3,5 metros, vamos a tener 2 plantas habitables y he calculado el consumo total diario de agua caliente sanitaria. ¿Cómo se calcula este parámetro? Muy sencillo, yendo a la HE4, ¿vale? Es la que nos da la demanda de agua caliente sanitaria. ¿Bien? Lo dicho, en su momento podríamos hacer en concreto, bueno, un caso práctico sobre cómo obtenemos esa demanda de agua caliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, nos da aquí la opción de clicar si hemos ensayado la estanquidad del edificio. Bueno, esto es un análisis que se hace para calcular las pérdidas que tenemos por ventilación e infiltración. Es un análisis que se llama blower door, que lo tenéis aquí, ¿vale? Que sería algo así como puerta sopladora. Y que incluso, como es una técnica bastante interesante, en la propia presentación, y siguiendo, que sería esta la página sobre la que estamos trabajando, ¿vale? ¿Veis? Esto que estábamos hablando de la NBE, que es anterior a esta normativa, el año de construcción, todas estas cosas que yo os he ido contando, está absolutamente todo en la presentación, ¿de acuerdo? Y os comentaba, vamos allí.
hemos hablado del consumo total diario de agua caliente, aquí sí que lo tenéis desarrollado, incluso enlaces al H4, todos esos documentos os los he colgado en la propia plataforma del campus, ¿vale? Para todos los alumnos de Exitae están disponibles, ¿de acuerdo? Bueno, e incluso a lo que iba y lo que os comentaba es que el procedimiento de Blower Door os he puesto otro enlace con un vídeo explicativo de en qué consiste esta técnica, ¿vale? Cómo se realiza. ¿Bien? Continúo. Bueno, ahí tendríais lo que sería la información catastral, ¿vale? Esto es lo que nos da esa sede del catastro de la que os hablaba antes. Es interesante tener esta información gráfica del edificio. Vale, vuelvo al programa, ¿vale? Como podéis ver, tenemos prácticamente terminada la pestaña de datos generales. Nos faltaría, si la queremos poner, que no, estos datos sí que no son absolutamente necesarios, si la queremos poner, podríamos poner una imagen del edificio y un plano de situación, como esos que acabamos de ver del propio catastro. Pues sería interesante, ¿vale? Nos saldrían aquí las dos imágenes, ¿de acuerdo? Por no ralentizar el ritmo que llevamos, sigo para adelante, ¿vale? Nada, lo cargaríamos como una imagen en cualquier otro programa. Nos iríamos a envolvente térmica. Bueno, espero que me estéis siguiendo. Ya sabéis que cualquier duda tendremos una sesión. Vale, hemos llegado a la tercera pestaña, envolvente térmica. Vamos a definir en este apartado la piel de nuestro edificio, los cerramientos que componen nuestro edificio, ¿vale? Para eso, en la propia presentación, de esto ahora entraremos a hablar del patrón de sombras, ¿vale? Que me lo he saltado. Bueno, en la propia presentación yo os he preparado, en la parte de la envolvente térmica, yo os he preparado una pequeña gráfica en la que hemos hecho un volumen equivalente del edificio para no complicarlo y en el que os he sombreado los distintos cerramientos y al lado tenéis sus superficies, ¿vale? Aún así, luego además, paso a paso, os pongo en una lámina de esa presentación cada uno de los cerramientos, con su superficie e incluso las capas que componen ese cerramiento que voy a utilizar, ¿vale? Ahí lo tenéis, por ejemplo, esa sería la cubierta, que la tenemos tanto en inclinado como si tuviéramos tenemos también la parte horizontal, ¿vale? Bueno, volvemos al programilla. Ahí lo tenéis, la cubierta, como podéis ver, la tenemos definida en esta parte, colgando del edificio objeto, como podéis ver, en este árbol van a ir saliendo los distintos cerramientos que yo defina. La cubierta ya la tenía definida, pero en cualquier caso, si la quisiéramos modificar, podemos clicar sobre ella y irnos a editarla, ¿vale? Bueno, lo que hiciésemos ahora lo podríamos modificar, ¿vale? Una vez que la hemos seleccionado, le daríamos a modificar. No me deja porque aún no he puesto ningún dato, ¿vale? Sobre lo que yo escribiese aquí, modificaría el que yo tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Bueno, estas son cosas un poco más peculiares que podremos ir viendo poco a poco. Vamos a ir a lo general. La cubierta ya la tenemos. Vamos a ir a lo que sería la fachada, ¿vale? En este caso, dentro de muros, podéis ver que tenemos en contacto con el terreno, que en este caso no hay. Tenemos de fachada y tenemos medianerías o medianiles, ¿vale? Bueno, vamos primero con el muro de fachada, ¿vale? Dejamos el nombre por defecto, aunque, bueno, lo voy a cambiar porque yo soy muy maniático con lo de las mayúsculas. Vale, ya lo tenemos, como podéis ver, podemos cambiarle el nombre. ¿Qué superficie tenemos? Lógicamente, esto viene de un trabajo de mediciones anteriores, ¿vale? Que es ese trabajo del que yo os hablaba y que tenéis que hacer adecuadamente. Yo ya tengo que esa superficie son 60,76 metros cuadrados, ¿vale? Podríamos incluso, como veis, definir longitud y la altura que tenemos también, ¿vale?
Más cositas. A la hora de definir, y como luego veremos, yo ya tengo el patrón de sombras, tengo un patrón de sombras creado, le voy a dar la orientación de esa fachada en primer término y tengo un patrón de sombras. He creado dos, ¿vale? Uno simple y uno complejo. Luego os los enseñaré, pero puntualmente. No vamos a entrar a ver cómo se hacen porque es algo que podemos desarrollar en un solo webinar, ¿vale? Es algo bastante complicadito y podemos hacerlo, podremos dedicarle en el futuro uno específico para eso, ¿vale? Bien, ya tenemos esta primera parte. Nos vamos a los parámetros característicos del cerramiento y lo más importante dentro de ellos, las propiedades térmicas, lógicamente. Bien, vamos a ver esta pestaña, este desplegable, ¿qué es lo que tiene? Tenemos tres opciones conocidas, estimadas y por defecto, ¿vale? Como podéis ver, actualmente lo tenemos por defecto, tenemos una transmitancia térmica de 3 vatios por metro cuadrado de superficie y grado Kelvin. Grado Kelvin en diferencia de temperatura, nos serviría grado centígrado también, ¿vale? Porque es un diferencial, no es una temperatura concreta, ¿vale? Esto ya sabéis, ya lo habéis visto en el temario, en los propios libros o PDFs que tenéis del campus virtual y espero que ya lo conozcáis, ¿vale? Bueno, podríamos ver qué pasa si nosotros conocemos las propiedades, o más que las propiedades, cómo está compuesto ese cerramiento. En tal caso, si las conocemos, le damos a conocidas y podíamos definirla directamente, ¿vale? En tal caso habría que haberlo o habrá que justificar que lo hemos calculado adecuadamente según el código técnico de la edificación, ¿vale? O podemos irnos a trabajar sobre una herramienta muy interesante que es la librería de cerramientos, ¿vale? Pinchamos en ella y desde este icono que voy a clicar entraremos en una nueva pantalla o una nueva ventana desde la que vamos a poder definir nuestro cerramiento capa a capa, ¿vale? Vamos a hacer este, los otros ya los pondré yo por defecto, vamos a hacer este para que conozcáis cómo se hace, ¿vale? Bueno, aquí ya lo tenía definido, pero lo voy a hacer otra vez. Es muy sencillito, ya veréis. Lo primero de todo le asignamos el nombre. Bien. Y aquí vamos a ir cargando las distintas capas que componen ese cerramiento, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta cuando definimos un cerramiento, en este caso vertical, ¿verdad?, que los materiales tienen que ir ordenados desde el exterior hacia el interior. ¿Bien? Vale. En este caso estamos hablando de una fachada compuesta por muros de carga de piedra, ¿vale?, de mampostería, con unos muros de grandes espesores. Estamos hablando de 60 centímetros aproximadamente y un enlucido de yeso en el interior. Eso es toda la composición de la fachada, ¿vale? Así se hacían hace muchos años y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? En esta biblioteca de elementos de la construcción, que al fin y al cabo está sacada del catálogo de elementos de la construcción aprobado por el código técnico, ¿vale?, y que también tenéis colgado en la pestaña de recursos del campus, ¿vale? Ahí ya la tenéis, ese catálogo que es poco menos que, junto con el código técnico, poco menos que la Biblia, ¿vale? En este caso, en el programita este que estamos utilizando ya nos viene cargada esta librería de cerramientos por defecto, no tenemos que cargarla como sucedía con Líder. Bueno, dentro de Pétreos, el uso de la biblioteca ya os digo que es complicado de conocer, os llevará tiempo hasta que conozcáis dónde están los distintos materiales, ¿vale? Yo ya llevo unos cuantos años trabajando y entonces más o menos ya sé o ya tengo ubicados los distintos materiales. Bueno, en este caso hemos elegido una caliza muy dura y tendríamos que modificar el espesor, ¿vale? Nos la dan en metros, hemos dicho que son 60 centímetros, que sería el equivalente a 0,6 metros, ¿vale? Bueno,
ahí tenéis las propiedades de conductividad térmica de ese material. Cuando lo hemos cargado, se nos han cargado sus propiedades, tanto de conductividad térmica como de densidad. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos definido, seleccionado, añadimos. Nos genera, acabamos de generar la mitad de nuestra fachada en este caso, ¿no? Tendríamos un muro de caliza de 60 centímetros de espesor, con una resistencia equivalente de 0,26 metros cuadrados Kelvin partido por vatio. ¿Vale? Este es el dato que ya sabéis y lo tenéis puesto y explicado en la presentación, que al hacer la inversa de este valor obtenemos la transmitancia térmica, la pérdida de calor que vamos a tener. ¿Vale? La inversa de la resistencia es la transmitancia. Bien. Siguiente, hemos dicho que teníamos un enlucido de yeso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a enlucidos. Este es facilito. Enlucido de yeso, ¿vale? Y hemos dicho, bueno, no lo hemos dicho, perdón, pero le voy a dar, pues, no sé, aproximadamente 3 centímetros, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y añadiríamos. Este, al representarlo gráficamente en blanco, prácticamente no lo vamos a ver. Nos ha aparecido aquí, pero prácticamente no lo vemos, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Como podéis ver, lo podemos comprobar aquí. Bien, ya tendríamos nuestro cerramiento. Este ha sido muy rápido, ¿eh? Normalmente suelen ser un poco más costosos. Guardaríamos y al darle a guardar cerramiento nos lo ha cargado en esta base de datos de cerramientos. ¿Vale? Bueno, en esa base de datos, según vayáis trabajando en la base de datos, tendréis o iréis cargando distintos cerramientos que a vosotros os venga bien para trabajar, y ahí tenéis una buena cartera, por decirlo de alguna manera, de cerramientos que os puedan ayudar a la hora de agilizar vuestro trabajo, ¿vale? Ya la tenemos, cargamos al proyecto, ¿veis? Debajo tenemos los cerramientos que tenemos en el proyecto, en este caso fachada y fachada de ayuntamiento, porque yo ya la había hecho antes, ¿vale? Cerramos y una vez que los hemos cargado al proyecto, nos aparecen aquí. Ya lo podemos seleccionar con las características térmicas que nosotros le hemos dado y que, como podéis ver, nos ha disminuido la transmitancia térmica hasta 2,07. ¿Vale? Si no recuerdo mal, cuando le dábamos a por defecto, sí, nos lo ponía en 3. ¿De acuerdo? Es decir, teníamos mayor pérdida de calor según lo que nos daba por defecto el programa. Como las conocemos y ya las hemos definido, las seleccionamos una vez más y ahí tenemos la transmitancia térmica. Muy importante, último paso, a la hora de definir un cerramiento, añadir. Vaya por Dios. Vale, otra de mis manías, poner las comillas arriba, ¿lo veis? Se pueden utilizar tanto coma como punto, pero no comillas arriba, que es la que siempre utilizo yo. Bueno, eso ha sido fácil. Vais a ver que este programa es bastante agradecido porque no suele dar unos problemas raros como nos daba Líder en su día, que no había por dónde cogerlos, ¿vale? Ya tenemos cubierta, muro de fachada. Vamos con la medianera. Bueno, es muy importante que tengáis en cuenta, la medianera nos dice que solo afecta a la inercia térmica del edificio, ¿vale? A la cantidad de calor que vamos a acumular y cómo ese calor que se acumula en los distintos cerramientos luego poco a poco se va a ir disipando hacia las estancias, ¿vale? No afecta en cuanto a transmisión térmica de calor desde un cerramiento a otro. ¿Por qué? Pues porque, como podéis ver aquí, estamos analizando, nos lo saca en esta imagen, estamos analizando un cerramiento que tiene espacios habitables a ambos lados, es decir, comunica espacios habitables y por lo tanto suponemos que comunica espacios con la misma temperatura. Misma temperatura, no hay transferencia de calor, ¿vale? Acordaros, transferencia de calor desde un foco caliente hacia un foco frío hasta que se equilibran. ¿De acuerdo? Bueno, por no perder las costumbres, medianera o medianería, como le queréis llamar, o medianil, ¿vale? ¿En dónde? En nuestro edificio objeto. Y aquí, como podéis ver, no nos va a pedir unas condiciones térmicas, sino que una vez que nosotros definimos la superficie, que yo ya sé que son 303 porque tiene edificios en las otras 3 caras, ¿vale?
303, ahora me acuerdo de ponerlo abajo, acordaros, la coma o punto abajo, ¿vale? No hagáis como yo. Y nos pide qué tipo de muro es, si es un muro pesado o es un muro ligero. Esto lo calcularíamos con los datos que hemos visto antes del catálogo de elementos constructivos, la densidad que tiene el muro en concreto, ¿vale? El muro es igual que la fachada, se utilizaban los mismos muros en todos los cerramientos. Bueno, en este caso podemos elegir un muro pesado y podemos cargarlo, ya lo tenemos, añadir, ¿veis? Ya estamos. Vale, continuamos. Nos vamos con el suelo. En este caso vamos a tener dos tipos de suelo. En primer término, suelo en contacto con el terreno, ¿vale? Hacemos un segundo, una entrada a la presentación y así os enseño cuáles serían esos dos suelos que os acabo de mencionar, ¿vale? Lo tenéis en esta pequeña imagen que os preparé, en la cual tenemos ese suelo que sería en contacto con el terreno en la base del edificio y el otro suelo que tendremos que analizar, a través del cual vamos a tener transferencia de calor, que es este de aquí, ¿vale? Suelo o forjado en contacto con el aire exterior. Esto es porque aquí hay un porche, ¿vale? Bueno, vamos allá. Primero, 24,74 metros, no, perdón, que íbamos con el del terreno, 82,84 metros cuadrados de suelo en contacto con el terreno. Vamos a ver si me acuerdo, 84,82 metros cuadrados de suelo en contacto con el terreno, ¿vale? ¿Sí? Las costumbres no hay que perderlas. Con terreno. ¿Vale? En el edificio objeto tenemos una profundidad dentro de lo que sería el terreno menor, bueno, en realidad está a cota 0, por lo tanto clicaríamos menor o igual que 0,5 y podríamos pasar a la última parte de la definición del cerramiento, que sería darle sus propiedades térmicas, ¿vale? Una vez más tenemos o por defecto o estimadas, ¿vale? En este caso lo que os he dicho, las dejamos por defecto, aunque vosotros en la presentación aquí la tenéis, ¿vale? En la página 33 del PDF en este caso, solera en contacto con el terreno, los 82,84 metros cuadrados sobre los que estábamos trabajando, y tenéis lo que sería la configuración más típica en edificios anteriores a la normativa básica de edificación de condiciones térmicas, ¿vale? Desde el exterior hacia el interior hablaríamos de una plaqueta o baldosa cerámica, arena y grava, hormigón y por último un encachado de grava, ¿vale? Esto lo podríais definir perfectamente, es más, os animo a que lo hagáis y así vayáis practicando, ¿vale? Tenéis todos los cerramientos con las distintas composiciones, ¿vale? Cuidado con la medianera, que lo que nos dicen es que tendríamos que elegir un tipo, uno de estos distintos tipos de cerramiento al exterior, ¿vale? Cualquiera de ellos. Muy bien. Aquí también tenéis hecha la solera en contacto con el exterior, ¿de acuerdo? Bueno, yo los voy a ir poniendo por defecto por poder avanzar, ¿vale? Lo dejamos por defecto, añadimos. Vamos allá. En contacto con el aire exterior, que sería este forjado exterior de nuestro edificio objeto. Habíamos dicho que era, lo miro, ¿vale? Exactamente 24,74 metros cuadrados, ¿vale? Y las propiedades térmicas, una vez más, por defecto. Lo dicho, os animo a que cambiéis esta pestaña. Podéis hacer, dejarlas por defecto, seguir para adelante, poner instalaciones, calificar y, muy importante, luego podéis ir modificando la calificación. ¿Cómo? Podéis editar y poner esto como conocidas, ¿vale? Las propiedades térmicas. Así iréis viendo cómo se modifica la calificación según nuestra piel o nuestra transmitancia térmica del edificio, ¿de acuerdo? Yo lo dejo por defecto y tiramos para adelante. Bien, la partición interior, pues bueno, serían o tabiques en el caso de verticales o
si tenemos forjados interiores, forjados horizontales, fijaros cómo se nos marca en la imagen de la derecha, ¿vale? ¿Veis? Forjados interiores, ya nos dice con espacios no habitables, que sería este NH, en la parte superior, por ejemplo, una buhardilla, o en la parte inferior, por ejemplo, un garaje, ¿vale? Aquí tendríamos incluso el caso de una cámara sanitaria. Bien, se nos podría dar, en este caso no los vamos a tocar, ¿vale? Huecos lucernarios. Pues nuestras ventanas, nuestras puertas de acceso, etcétera, todo esto lo vamos a ir definiendo aquí. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a ir asociándolos a cada uno de los cerramientos. En este caso lo tenemos muy fácil porque solo tenemos el muro de fachada en el cual nos vamos a encontrar con huecos, en este caso ventanas y puertas, ¿vale? Os voy a enseñar una imagen rápidamente, si la encuentro. Sí. Perfecto. Esta sería, aunque de noche, pero bueno, esta sería la fachada. Yo creo que tengo por ahí alguna otra foto para pasaros un poco mejor, pero bueno, ahí está, la fachada de nuestro ayuntamiento. Como podéis ver, el porche que os comentaba antes, tendríamos aquí el acceso y una serie de ventanas, una balconera y otras ventanas superiores, ¿vale? Todas ellas las tenéis definidas en la presentación según lo que os va a ir pidiendo el propio programa, ¿vale? Bueno, pues 6 unidades, que tenemos estas 6 ventanas de aquí arriba, aproximadamente de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, ¿vale? Y os he pegado también un pequeño pantallazo, o bueno, de una guía, que también os la adjuntaré en la plataforma, ¿vale? En la parte de recursos, que viene muy bien para conocer aproximadamente qué es o qué tipo de, pues eso, ya hemos visto antes para los cerramientos, pues incluso también para las carpinterías o los huecos, ¿vale? Ahí tenéis el tipo que se utilizaba. Anterior a 1945, pues aproximadamente se utilizaban marcos de madera de densidad alta y vidrios monolíticos o sencillos de unos entre 4 y 6 milímetros de espesor, ¿vale? Tenéis incluso, os dan las transmitancias, etcétera, etcétera, que eso sí que lo tenéis en el propio programa. Yo voy a definir solo esos 6, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo los definimos, y los otros, tanto la puerta balconera como las otras 2 ventanas, os las dejo para vosotros, ¿vale? Huecos superiores, le vamos a llamar, por ejemplo. ¿Veis? Aquí nos dicen cerramiento asociado, pues podríamos tenerlo en cubierta o podemos estar hablando de del muro de fachada, ¿vale? Nos estaba hablando de cubierta o de muro de fachada. Bueno, como os comentaba, tenemos, o nos va a ir pidiendo los datos según como os los he puesto yo, ¿vale? Os los he dejado preparados para que podáis trabajar cómodamente con el programa. Superficie, pues nos da una superficie de 6 metros cuadrados y el porcentaje de marco supone un 20%, ¿de acuerdo? En este caso lo dejamos como 20% y la permeabilidad del hueco también la tenéis en la presentación como poco estanco, ¿vale? Es decir, permite que pase el aire fácilmente, el aire del exterior, lo cual nos supone una carga térmica importante, hasta 100 metros cúbicos por cada hora y metro cuadrado de ventana, ¿vale? Eso es una carga importante. Bien, la absortividad del marco se define a partir del color de la carpintería. ¿Qué quiere decir esto de la absortividad? La cantidad de energía solar o de radiación solar que va a absorber ese marco, sin más, ¿vale? Bueno, podríamos incluirles dispositivos de protección solar, podríamos definir si es una doble ventana, ¿vale? Si tenemos 2 capas de ventana, por llamarlo de alguna manera, y si tenemos un patrón de sombras definido, pues ahí está ese patrón de sombras, ¿vale? Vamos primero a las propiedades térmicas, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de que pueden ser o estimadas, una vez más, o conocidas. En este caso, si clicamos en conocidas, ¿vale? Ahí podríamos definirlo nosotros o vamos otra vez a una librería,
En este caso lo voy a hacer para que conozcáis. ¿Vale? Si nos vamos a la librería, pues lo mismo. Librería como la que teníamos en Líder, con todos los vidrios que se reconocen en el catálogo de elementos constructivos, y monolíticos, en este caso estaríamos hablando de monolíticos, se refiere a sencillos, y estaríamos hablando lógicamente de verticales, y hemos dicho que entre 4 y 6 milímetros de espesor, el que queráis. Cogemos por ejemplo este y tiramos para adelante. Son las mismas propiedades, si no me equivoco, que nos decía ese pantallazo que yo os he puesto en la presentación. ¿Vale? Cargamos al proyecto y nos trae esos datos aquí. Perfecto, ya tenemos el vidrio. Ya sabéis, un hueco, que es lo que estamos analizando, está formado por un marco y un vidrio. Vamos con el marco. Lo mismo. Marcos, todos los tipos de marcos. Estamos hablando en este caso de madera. Madera de densidad media-baja, si no recuerdo mal. Si no, ya sabéis, no hay problema, lo podríamos cambiar. ¿Vale? Y seleccionamos. De madera, densidad media-baja, en posición vertical. Cargar al proyecto. Ahí lo tenéis. Su transmitancia térmica. ¿Bien? Por último, que antes he pasado por encima porque prefería explicaros esto primero y irme a la parte del dispositivo de protección solar. Muy importante, ¿vale? Vamos a ver, vamos a fijarnos primero, antes de entrar en ese tema, en las ventanas. ¿Vale? Hemos hablado de que esta fachada que estamos analizando es fachada sur. Como sabéis, la más importante a la hora de estimar cargas térmicas por irradiación solar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el Sol lo tenemos sobre el sur en los momentos más críticos. ¿Vale? En verano, hacia el 21 de junio, es cuando tenemos o podemos tener una mayor altura solar y por lo tanto mayor carga por radiación. Una técnica muy habitual es, como podríamos más o menos apreciar en esta imagen, ¿vale? Sería retranquear. Es decir, poner un poquito más atrás esas ventanas. Eso nos va a producir una sombra sobre la parte, esta parte del hueco, que es una parte débil de nuestra fachada al fin y al cabo. ¿Vale? Haceros cuenta, estábamos hablando antes de que teníamos una transmitancia térmica en los muros de fachada de 2 aproximadamente, que es muy mala, por cierto, y en los vidrios aún la vamos a tener mucho peor. ¿Vale? 3,5. Entre 3,5 y 4 nos podemos encontrar incluso, ¿vale? Con lo cual hay que protegerlos. Una de las estrategias, retranqueos. ¿Dónde podemos poner esas estrategias? Dispositivo de protección solar. Clicamos y se nos abre un nuevo diálogo en el cual podemos seleccionar distintos tipos de elementos de sombreamiento, ¿vale? Voladizos, si ese elemento que tenemos es un saliente, por ejemplo, esto que tenéis aquí, sería un voladizo sobre esta parte de la fachada, por ejemplo, ¿vale? Un retranqueo, lo que hemos estado hablando, lamas horizontales, lamas verticales u otros tipos de elementos de sombreamientos. Os estoy preparando para todos esos alumnos que estáis conmigo, que me seguís en la asignatura de eficiencia energética, os estoy preparando un caso concreto, ¿vale? De cómo calcular el factor de sombreamiento que producen estos elementos según cómo se explica en el código técnico, ¿vale? Lo tengo prácticamente acabado, en breves lo tenéis colgado en la plataforma, ¿de acuerdo? En la parte de recursos, ya sabéis. Bueno, lo dicho, en este caso hemos hablado de un retranqueo que al elegirlo podríamos definirlo y ya veis, nos sale incluso la misma imagen del código técnico. Ya tenemos las dimensiones que le hemos dado tanto de altura como de anchura, que le llaman W, ¿vale? Y podríamos definir ese retranqueo. Nos lo vamos un poquito, en este caso, a inventar, ¿vale? 30 centímetros de retranqueo, 0,3, por lo tanto, porque estamos hablando en metros, aceptaríamos y hemos asignado un retranqueo o un dispositivo de protección solar a esas ventanas que acabamos de crear. Último paso, una vez más, no se nos olvida añadir. Como veis, en nuestro árbol del edificio objeto se ha creado ese nuevo elemento de huecos, ¿vale? Sobre el muro de fachada. Haríamos exactamente igual con los demás. ¿Entendido? Bueno, por último, los puentes térmicos, ya sabéis, muy importante la construcción y muy importante tener en cuenta
esa transmitancia térmica elevada que podemos tener en esos elementos que tienen un defecto de aislamiento por construcción, ¿vale? Esos encuentros de forjado, actualmente se obliga a aislarlos, pero hace años este tema no se trataba, no se tenía tan en cuenta y teníamos o podemos encontrarnos importantes puentes térmicos. Lo veremos más a fondo en otra sesión que haremos o en otro seminario que haremos sobre termografía, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, tendríamos que analizar en concreto ese edificio que estamos tratando. No recuerdo muy bien ahora si os había puesto una termografía que realicé sobre el propio edificio en la que se veía claramente un puente térmico. No, llegamos a la parte de instalaciones. Se veía claramente un puente térmico en un pilar, perdón, bueno, sí, el pilar en esquina que tendríamos aquí en esta esquina en la izquierda, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos podríamos encontrar unos cuantos. Ya os enseñaré en su día las imágenes termográficas. En este caso, pilar integrado en fachada, ¿tendríamos? No, porque son muros de carga, no tenemos pilares, acordaros, ¿vale? Contorno de hueco, pues sí, es muy probable que tengamos. Cajas de persiana, pues también muy probable. Como podéis ver, está bastante bien que en el programa, según vamos seleccionando o no, se van activando esas partes que considera a través de las que vamos a perder mayor cantidad de calor, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, yo qué sé, la caja de persiana. Pues si la quitamos, nos deja de marcar en amarillo encima de lo que sería el cerramiento, esa parte, ¿vale? Bueno, continuamos. Encuentro de fachada, ahí lo tenéis, el encuentro de fachada con forjado. Pues bueno, en este caso, al tener muros de carga, una vez más, aunque podríamos tener una superficie un poquito más débil, pero en este caso los podríamos omitir, ¿vale? Encuentro de fachada con cubierta, pues esto es una cubierta ejecutada en madera y en estos casos sí que nos encontramos graves puentes térmicos. Os los enseñaré, ¿vale? Con lo cual lo dejamos clicado. Y de fachada con el suelo en contacto con el aire, pues bueno, podría haber más bien de fachada con solera. Dejamos ese. Y al darle a cargar, una vez más, nos los carga en la fachada sobre la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, además, como podéis ver, hemos hablado de que teníamos uno con la solera, un puente térmico con solera y otro con cubierta. Ahí los tenéis. Como veis, el programa nos responde bastante bien, nos está haciendo bastante caso, ¿vale? Antes de pasar de la pestaña de envolvente térmica, imagino que os estaréis preguntando por qué no le hace caso a esta pestaña de aquí de zonas o a esta otra pestaña de aquí. Vamos primero con esta, vista clásica, muy sencillo. Nos pone en una lista todos estos cerramientos que hemos ido definiendo, las superficies, transmitancias, etcétera, etcétera. Sin más, ¿vale? No hay más. Esta es una vista un poco más amable con una serie de imágenes, la otra un poco más dura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por otra parte, en zonas, lo que podríamos hacer, como ya nos dice, es que si estamos analizando un edificio grande en el que tenemos distintos tipos de regulación en cuanto a climatización o iluminación, podríamos definir distintas zonas del edificio. En este caso es hilar un poco demasiado fino y vamos a dejarlo, ¿vale? No sería más que, como veis, ir definiendo zonas y ir colgándolas de ese edificio y decirle qué superficie tienen, ¿vale? Y luego podríamos actuar en concreto sobre cada una de esas zonas definidas. Lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Bien, espero que me sigáis hasta aquí porque nos vamos a un elemento que suele crear ciertos problemillas. Estamos hablando de los patrones de sombra, ¿vale? Para el tema de los patrones de sombra, esta sería la ventana en la que los definiríamos, para que ya os hagáis una pequeña idea, en la cual lo que hay que destacar es que tenemos la trayectoria solar para la península ibérica, ¿vale? Estas son las distintas trayectorias que antes, un poquito por encima, comentábamos, desde una trayectoria solar más baja cuando estamos en diciembre, 21 de diciembre sería esta de aquí, una trayectoria solar mucho más alta cuando estamos en 21 de junio, ¿vale? Esta es la imagen en la que tenéis que pensar cuando pensamos o cuando queremos diseñar
elementos de sombreamiento, ¿vale? Siempre trayectorias solares en invierno más bajas, en verano más altas. En invierno nos conviene la aportación de calor mediante radiación solar. En invierno es una carga y no nos conviene, hay que protegerse, ¿vale? Dicho esto, y para entenderlo mejor, este tema, bueno, lo vamos a dejar maximizado y lo que voy a hacer es ir un segundito a eso que hemos pasado antes de entrar con los cerramientos, que era el patrón de sombras. Aquí lo tenéis. Yo os he querido facilitar un poco la explicación y os he hecho una serie de... Bueno, en realidad las ha hecho mi compañera Miriam, que es aparejadora y que con esto se lleva mucho mejor que yo. Pero bueno, ahí lo tenéis la imagen, ¿vale? Esto sería nuestro edificio objeto, el que estamos analizando, y los distintos edificios que tenemos que van a crear sombras sobre el propio edificio objeto, ¿vale? Lo que tenemos que definir es la situación de los puntos extremos o de los extremos de esos edificios, ¿vale? Que son los que, al fin y al cabo, nos crearán una sombra en la trayectoria o sobre la trayectoria solar, ¿vale? ¿Cómo se definen esos puntos críticos o esos puntos extremos? Mediante dos ángulos, el azimut, que es el ángulo respecto al sur, ¿vale? Para eso nosotros ya hemos puesto aquí esa orientación. Acordaros, hablábamos de norte y que esa fachada es fachada sur, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que los ángulos al este, que también está aquí en pequeñito, no se ve muy bien, vosotros cuando lo tengáis lo aumentáis un poco y lo veis, negativos al este, positivos al oeste, ¿vale? Ese es el primer ángulo, azimut, ángulo respecto al sur en la horizontal, beta, elevación, ángulo en la vertical, ¿vale? Todos estos ángulos, una de dos, o los hacéis en un programa de diseño gráfico o de diseño como puede ser AutoCAD, etcétera, y los sacáis directamente, o los podéis hacer a mano mediante trigonometría, ¿vale? Seguramente hagamos una sesión concreta de este tema, pero bueno, aquí veis que lo hemos puesto en volumen también, ¿vale? Y los ángulos, aunque estén en pequeñito, las elevaciones, estaríamos hablando en la izquierda, tenemos el edificio objeto, el edificio que nos crea la sombra lo hemos puesto aquí a la derecha, y como podéis ver ya tenemos acotado el ángulo de elevación. Siempre, que os puede llevar a confusión, siempre cogemos el punto medio del edificio objeto, ¿vale? Esto nos lo dice el propio manual de usuario del programa, ¿bien? Y con la distancia y la diferencia de altura se define este ángulo, ¿vale? Lo mismo para los demás. Y yo os he hecho un resumen de cómo introduciríamos estos datos. Lo dicho, intentarlo vosotros, seguir todo el procedimiento y, en cualquier caso, sesión de dudas, las resolveremos todas, ¿vale? Vamos con el patrón de sombras. Sombras, fachada, por ejemplo, aunque ya las tengo por ahí definidas, pero para que veáis cómo se hace. Sombras de fachada, y vamos a ir viendo cómo, según metamos los distintos puntos que ya hemos definido, se irán definiendo una serie de polígonos sobre nuestra trayectoria solar, que al fin y al cabo, al ir tapando cada uno de estos sectores, tendremos un porcentaje de sombras a lo largo de todo el año, ¿vale? Para el primer obstáculo tendríamos un azimut del primer punto 80, como veis nos lo coge para el primero y el cuarto punto. ¿Por qué? Porque el cuarto punto es la base, ¿vale? Beta 0, el primer punto es ese punto pero en elevación, es decir, 20 grados de altura, ¿vale? Lo mismo para el punto 2, ponemos 1 y ya nos lo coge el mismo para el otro, y en este caso tenemos la misma altura para los dos puntos, definimos, añadimos, y ahí tenéis creado un obstáculo, en este caso en la parte positiva, por lo tanto en la parte del ocaso o del anochecer, ¿vale? Esta zona será cuando se nos oculta el sol
y tendremos una sombra sobre nuestro edificio. ¿Vale? No será muy importante, pero habría que tenerla en cuenta. Es este el procedimiento que deberíais de seguir. Una vez que hemos añadido un elemento, podríamos ya guardar ese patrón, nos lo coge como patrón de sombra definido, ahí lo tenéis, y por no extenderme más os voy a enseñar lo que sería el conjunto de los polígonos que tendríais que definir en este caso. Ahí los tenéis, ya lo teníamos guardado, podríamos salir porque lo tenemos ya en nuestra base y a la hora de definir la envolvente en los muros, acordaros que lo seleccionábamos aquí y como podéis ver ese nuevo que hemos creado también está, ¿vale? ¿Lo veis? Ahí lo tenemos a la derecha. Perfecto, ahí estamos, ¿vale? Sombras de fachada, el que estábamos seleccionando es ayuntamiento complejo, ahí está. Lo clicamos una vez más y así lo dejamos como estábamos trabajando. Perfecto, solo nos quedan las instalaciones. En este caso, muy sencillas y con esto, una vez que las haya metido, concluiremos, ¿vale? Para no alargarnos mucho y dejaremos pendiente la segunda parte que nos obliga el propio reglamento, aunque aún no haya entrado en vigor, pero que nos obliga a no solo certificar o calificar nuestro edificio, sino que tenemos que plantear medidas de mejora. ¿Entendido? Y no solo plantear medidas de mejora, sino que tenemos que conseguir con cada una de esas medidas mejorar por lo menos 2 letras nuestra calificación. ¿Vale? Bueno, os cuento esto mientras voy hacia la recopilación de datos, que por supuesto también os he adjuntado, de las instalaciones. Como os comentaba, muy sencillo, tenemos un equipo de agua caliente sanitaria, estamos hablando de un edificio de uso administrativo, por lo tanto, con un termoeléctrico pequeñito de 50 litros, más que suficiente, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo introducimos. Seleccionamos equipo de ACS, ya lo tenemos ahí el nombre, esta vez no lo cambio por no ser pesado. Tipo de generador, estamos hablando de un termoeléctrico, es decir, con una resistencia eléctrica a lo que le llamamos efecto Joule, lo más ineficiente que nos podemos encontrar, por lo tanto ya nos elige combustible, electricidad, y ese termo vemos que va a dar servicio al conjunto de nuestro edificio, ¿vale? El rendimiento, si no lo conocemos, que es bastante complejo conocer, podríamos decir que es estimado según el tipo de instalación y la antigüedad en este caso es inferior a 5 años porque ya os enseñaré alguna imagen que se veía el propio termo, que bueno, tomamos los datos y estaba sustituido, ¿vale? En estas no se ven, pero bueno, yo os lo digo. Ahí lo tenéis. En este caso, que no se nos olvide, hemos definido lo que sería el generador, ¿correcto? Que sería la resistencia eléctrica que tenemos en el interior del volumen de acumulación. No podemos olvidar poner la acumulación, si no, entendería que lo hacemos de forma instantánea, más ineficiente todavía. 50 litros, ¿vale? Una temperatura alta, aunque me parece un poco demasiado alta, pero bueno, la dejamos ahí, ¿vale? Siempre tiene que ser mayor de 60 por legionela, ¿vale? Por prevención contra la legionelosis. Ya tenemos equipo de agua caliente, ahí lo tenéis, equipo de ACS, maravilla. Equipo de calefacción, pues tenemos una caldera de gasoil, sería esta en concreto, ¿vale? No esta os la he puesto para que vieseis, porque en esta no pudimos realizar el análisis de la combustión, pero en esta sí, ¿vale? Que se realiza con este equipo. Aquí sí que teníamos la posibilidad de introducir la sonda, en este caso no, porque era una chimenea doble aislada, sin toma de muestras, etcétera, ¿vale? Bueno, así veis la caldera, que sería esta, con su cuerpo, su quemador de gasoil, alimentado desde el otro lado, desde el otro lado de la sala de calderas mediante un depósito de gasoil, ¿vale? Y para la que
teníamos registrado un rendimiento de la combustión definido o proporcionado por el mantenedor de la instalación, que nos decía de 76,8. Por lo tanto, equipo de solo calefacción, vamos allá con esa calderita que acabamos de ver. Lo dejamos igual. Es una caldera estándar, por supuesto, ¿vale? En el curso ya estáis viendo qué diferencia hay entre una caldera estándar de condensación y de baja temperatura. Caldera estándar, en este caso, alimentada por gasóleo para calefacción, da servicio a toda la instalación y el rendimiento, teniendo en cuenta que es una potencia de 40, vamos a dejar como estimado, ¿vale? Bueno, no, perdón, como conocido. Perdón, como estimado, disculpad. Aquí es donde lo que cambiamos es el rendimiento de la combustión, que no es lo mismo que el rendimiento medio al que funciona o que proporciona a lo largo de toda la estación de calefacción, ¿vale? Bueno, disculpad la pequeña modificación, ya lo tenéis como quedaría: 40 kilovatios de potencia instalada, potencia nominal de la caldera, una carga media que deberíamos de mirar. ¿Qué es lo que nos dicen en esta pestaña? La fracción total aportada por este generador, el 100% porque solo tenemos uno, ¿vale? Esto lo podemos ver si tenemos varias calderas, pues tendríamos que ver qué modulación tienen esas calderas, cómo entra cada una de ellas, etcétera. Sería un caso más complejo que veremos más adelante en otros casos. Y la fracción de la potencia total a la que entra, desde el 0 hasta el 100. ¿De acuerdo? Aceptaríamos. Nos da una carga media real y un rendimiento medio estacional, ¿vale? El aislamiento de la caldera es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener pérdidas a través del cuerpo de la caldera por conducción, ¿vale? Pues bueno, en este caso, como es antigua y la hemos constatado en la inspección que el aislamiento no era el adecuado, lo cambiamos y añadimos ese equipo. Agua caliente sanitaria, calefacción. Si hacemos un poquito de memoria, hemos hablado de Pirineo Aragonés. ¿Eso qué quiere decir? Solo tenemos, en cuanto a instalaciones térmicas, calefacción y agua caliente sanitaria. No hay refrigeración, no necesitan, por supuesto, ¿vale? Únicamente nos quedaría por definir la parte de iluminación. Y con esto acabaremos las instalaciones, ¿vale? Iluminación, vamos a tener una clara aportación de calor, que sobre todo habría que tener en cuenta en las cargas de verano, ¿de acuerdo? Que es cuando nos produce más inconveniente. Bueno, iríamos a definir esa iluminación. Podemos decir que es una zona de representación, ya hemos hablado de que es un ayuntamiento y cuya actividad es administrativo en general, por supuesto, perfecto. Nos da, como podéis ver, distintas opciones. La que nos venía por defecto nos viene de maravilla. Podemos hablar otra vez más de si conocemos la cantidad de potencia instalada o si queremos que la estime. En este caso la conocíamos porque contabilizamos las luminarias instaladas, el tipo de luminaria, en este caso en su mayoría fluorescencia, como podéis ver aquí, de maravilla. Lo que sería la secretaría, ¿vale? Ahí la tenéis, con sus luminarias empotradas con tubos fluorescentes de 60 centímetros. Estaríamos aquí, hablando de la secretaría, 12 parrillas de 4 tubos de 60 centímetros, que hacen un total de una potencia de 864 vatios, por ejemplo, ¿vale? Luego tenían una serie de proyectores, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos equipos hacían 4.848 vatios, dato que vamos a volcar en nuestro programa de certificación. 4.848 vatios. Luminancia media horizontal, en este caso lo podríamos modificar porque nosotros medimos con el luxómetro
y teníamos una iluminancia superior, ¿vale? Lo cual es una ineficiencia. Esos 500 que estábamos viendo es como mucho lo que necesitaríamos en este uso, en administrativo. Lo modificamos y ahí tenéis agua caliente, calefacción y por último iluminación. ¿De acuerdo? Bueno, incluso una vez más ahí tenéis, porque tenemos seleccionado el equipo de agua caliente en la vista clásica, equipo de calefacción, equipo de iluminación. Voy a guardar todas estas modificaciones en este tercer icono que tenemos en la segunda barra superior o en la segunda fila de elementos en la parte superior. Guardamos, ya le había dado un nombre en su momento. Si fuera la primera vez, como ya conocéis en el funcionamiento en Windows, nos hubiese pedido un nombre y como ya se lo había dado, lo que ha hecho es guardar encima. Perfecto. Y por último, vamos a ver si hay suerte y nos vamos a este icono de aquí, que como ya os podéis imaginar y como nos está diciendo, es el que nos va a dar la calificación energética de nuestro proyecto tal cual lo hemos definido. Y ahí lo tenéis. De maravilla. Bueno, de maravilla que nos lo haya hecho, porque la calificación, como podéis ver, dentro de nuestra escala y hablando de kilos de CO2, es decir, de emisiones por metro cuadrado de superficie, nos hemos ido a un caso por los distintos parámetros en cuanto a piel de nuestro edificio ineficiente e instalaciones ineficientes. Tenemos un elemento, o tenemos un edificio, mejor dicho, que emite gran cantidad de CO2 y que por lo tanto se califica energéticamente con una mala calificación, no podríamos definir. Que eso es lo que nos revierte este programa y es lo que hemos conseguido con todo este procedimiento que hemos hecho, ¿vale? Con esto acabo. Hay que analizar adecuadamente estos valores que estamos obteniendo aquí, ¿vale? Ahí los tenéis, que serían demanda de calefacción en kilovatios hora por metro cuadrado. Tenemos una letra todavía peor, ¿vale? Esto nos sirve para ver cómo influye cada una de las demandas, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en nuestro edificio, ¿vale? El agua caliente sanitaria, termoeléctrico, efecto Joule, lo hemos hablado, mal. Tenemos una G también, es decir, demasiadas emisiones de CO2 asociadas a este servicio. En iluminación nos está mejorando un poco la calificación global al obtener prácticamente una letra A, ¿vale? Estamos hablando de 41,37 kilos de CO2 por metro cuadrado cada año y en este caso lo que ha hecho es mejorarnos la calificación global. ¿De acuerdo? Con esto podríamos ir incluso a generar el informe, aunque como vais a ver nos va a decir que tendríamos que definir medidas. Ya os he dicho, obliga a la normativa a definir medidas, a proponerle al cliente, a nuestro cliente, distintas medidas de ahorro para mejorar esa calificación. En este caso, como veis, tenemos bastante margen de mejora, pero bueno, podríamos directamente generar ese informe. Vaya, nos pide una imagen del edificio y el plano de situación. Bueno, podríamos generar ese informe en el cual tenemos un poquito más de información y el cual os presentaré en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Rapidísimo resumen de lo que hemos hecho. Rapidísimo resumen de lo que hemos hecho, de lo que hemos visto en este ratillo y de lo que ha sido el webinar o el seminario vía web, ¿vale? Hemos visto una calificación energética de un edificio existente con el programa CE3X, ¿vale? Uno de los programas reconocidos junto al CE3. Hablaremos también de él. Bueno,
particularmente a mí no es que me guste excesivamente, tiene ciertas carencias aún, esperemos que las mejoren. A lo que íbamos, un edificio existente en el cual nosotros hemos metido en el propio programa y a partir de los datos que yo ya os he ofrecido, os he recopilado en esa presentación con la que hemos estado jugando, ¿vale? Y hemos ido metiendo los distintos datos, acordaros, administrativos no importantes, pero cruciales para que nos dé una calificación. Si no, cuando le he dado a este botón me hubiese dicho que no, ¿vale? Que le faltaban datos. Datos generales, aquí sí que son importantes en cuanto a construcción, intensidad de utilización del edificio, la zona climática en que se engloba, superficie del propio edificio, lógicamente, altura del mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? La más importante de todas, junto a las instalaciones, por supuesto, la envolvente, la piel de nuestro edificio. Hemos definido una serie de cerramientos en este árbol lógico que nos hemos encontrado. Hemos ido definiendo sus características dimensionales en cuanto a superficie, térmicas en cuanto a su transmitancia térmica. Por último, instalaciones. Hemos definido, en este caso lo teníamos bastante sencillo, el agua caliente sanitaria, la calefacción y la iluminación. Veremos más adelante casos más complejos en los que trabajaremos sobre equipos de refrigeración, otras contribuciones con energías renovables, que por supuesto también se puede hacer, equipos de ventilación más complejos, etcétera, 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 ¿vale? Pero lo que queríamos hoy, nuestro objetivo de este seminario, ahí lo tenéis, es obtener, al fin y al cabo, una calificación energética. Como habéis podido ver, con un trabajo de aproximadamente 1 hora sobre el programa y todo el trabajo anterior que requiere de recopilación, toma de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con eso, por hoy, hemos terminado. Únicamente me despido. Ya sabéis, soy Ángel Artero, profesor de Eficiencia Energética de la Escuela Universitaria SITAE. Vendrán más, ¿vale? Tendremos más seminarios y espero poder ayudaros mucho con estos temas que están tan en boga, o como lo queréis llamar, ¿vale? Un saludico desde Exitae.